hoy se llama, el tema de hoy, el tema de hoy se llama Seijaku, que es la calma en medio del caos. Buen día, maestro Jaramel. Buen día, maestra Lafia, un buen día con todos. El maestro Samael Aún Weor decía que el mundo es un gimnasio psicológico. Nuestra casa puede ser un gimnasio psicológico, el traalto, la oficina, el monasterio es un lugar, es un gimnasio psicológico. Cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a una reunión de amigos, en fin, todas las relaciones sociales, económicas, políticas, religiosas incluso, se convierten en un gimnasio psicológico que tiene el objetivo de sacarnos de esos ambientes estresantes a veces y también de, digamos, cuando nos sentimos parados frente a un proceso en el cual tenemos que avanzar. Entonces, ¿qué significa la palabra Seijuka? Sus mercedes están viéndola ahí en la pantalla. Es una palabra japonesa compuesta por dos palabras. Sei significa calma y Haku significa soledad, tranquilidad y suave. Entonces es poder encontrar la calma como en esa tranquilidad, es poder encontrar la calma en esa suavidad, es poder encontrar la calma en esa soledad, pero no solamente en la soledad de irnos a un lugar y alejarnos del mundo, más esa soledad en nuestro interior, porque lastimosamente pues vivimos en un caos. Muchas cosas se nos pueden presentar en nuestra vida, muchas circunstancias pueden pasarnos en un día, de pronto un disgusto con un antropogenio, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, se nos puede presentar algún malestar cruzando la calle o simplemente algo nos hace que salgamos como de esa paz interior. Entonces, Seijaku es un llamado a que podamos tener la calma en medio de esas situaciones. Es algo que nos va a ayudar a tener la oportunidad de relajarnos. Y para eso vamos a hablar acerca de muchas técnicas que podemos utilizar para encontrar esa calma en medio del caos. O sea, es un principio que tenemos que vivir instante en instante, que nos dé la oportunidad de instante en instante utilizarlo. Estar como decía el maestro Samuel Onbeor, vivir la clave sol, sujeto, objeto y lugar. Entonces, eso es lo que también nos hace ese haiku, que es estar inmediatamente viviendo el presente frente a la circunstancia que nos esté presentando y no alterarnos más, sí, como poder utilizar la paz y la armonía y poder sortear ese obstáculo que estamos viviendo. Así es difícil a veces mantener la calma cuando estamos en una situación, una crisis afectiva, a veces una separación, a veces una pérdida de un ser querido, eh, a veces la pérdida de un traalto, una crisis económica que no falta, Un accidente. un accidente. Mantener la calma en eso no es fácil, ¿no? Cuando hay un peligro inminente, mantener la calma se hace lo más difícil. Pero para eso existen, como dice Alafke, cierto tipo de técnicas, ciertos ejemplos. No todos tenemos esa facilidad de mantener ese equilibrio que es lo ideal dentro de una situación difícil. Entonces, podemos ir acudiendo a ciertos aspectos que tanto la filosofía taoísta como los japoneses tienen dentro de su vida diaria que nos ayudan, ¿no? Lo principal es irnos preparando. Alguna vez decía el maestro cuando alguien cometió un error bastante asoleado para esa persona, nadie creía que esa persona iba a hacer una falsificación, era un monje. Y claro, decía, pero ¿cómo fue posible de que era una Eva, que esta muchacha fuera a hacer ese tipo de falsificación? Ella misma se admiraba de que había cometido ese error. Y el maestro decía, es que ya nos vamos predisponiendo, ya estaba predispuesto ese hecho, ¿no? O sea, la predisposición se va dando cuando uno va ya cometiendo errores en esa línea, poquito a poco, hasta que las cosas
pues salen, digamos, viene ya el caos, por ser tempestiva, no la tempestad en la vida. Pero eso es fruto de una cantidad de actividades y acciones que van en esa misma línea. Por eso es bueno revisarse, a ver a dónde están yendo nuestras actitudes. Es más, James, es una de las técnicas que se pueden utilizar para que nosotros empecemos a mirar cómo vamos a reaccionar. O sea, uno de los primeros hábitos que tenemos que tener en cuenta para que nos podamos manejar el Seihaku es identificar las señales. Y una señal, por ejemplo, es cuando estamos muy agitados. Pasa una circunstancia y empezamos a agitarnos, a sobrealterarnos. Ya se nos cambia el ritmo cardíaco, empieza a manejarse una expresión corporal mucho más diferente, la respiración es agitadita y los pensamientos empiezan a revolotear. Cuando ya empezamos a ver eso, empezamos a identificar que eso está pasando en nos, ahí es cuando tenemos que empezar a practicar lo que es el Seihaku, tener la calma. ¿Y cómo se hace la calma? Ya lo vimos al principio de esta manada con las prácticas que les enseñó Hamel, el Chikun. Es una de las herramientas fundamentales para que nos podamos empezar a manejar ese caos, pero con tranquilidad. O sea, estando en ese caos, tener la tranquilidad, tener la lucidez o la lucidez para poder enfrentar las circunstancias. En el momento en que tú estás tomando el aire por la nariz, inhalas, hagan el experimento, inhalan, retienen un poquito y luego exhalan, ¿qué es lo que acontece? Inmediatamente nuestro cerebro se bloquea. El cerebro ya deja de estar pensando lo que en ese instante estaba de pronto maquinando. El cuerpo empieza a relajarse, a expandirse y a generar una situación de receptividad, de estar como más tranquilo y empieza a oxigenarse. Por eso es importante que nos dicen, respire, cuando alguien está alterado, respire, respire. ¿Por qué? Porque lo saca de esa zona de caos que está viviendo. Y la respiración en ese instante, inmediatamente lo que hace es cortar ese sentimiento fuerte que está viviendo el interior del cuerpo y empieza a relajarlo, empieza a expandirlo y ayuda a oxigenarlo para que su pensamiento sea mucho más diferente. Así es, Alap, que cuando no se sabe manejar esas situaciones, entonces se convierte en la fuente de una serie de enfermedades emocionales, viene el estrés, viene el insomnio, ¿no? Y entonces, si no sabemos qué hacer, generalmente se utiliza, viene el consumo de los calmantes, antidepresivos, lo que se llama los ansiolíticos, ¿no? Ahora se ha demostrado que esto se ha convertido en una adicción, ¿no? O sea, tomar calmantes para reposar, para la depresión, para la ansiedad, para el estrés, se ha convertido en una adicción que es 3 veces mayor que la marihuana, ¿no? O sea, eso es lo que está viviendo actualmente la sociedad y es equivalente a la adicción que produce la, la cocaína, ¿no? O sea, eso es lo que está sucediendo con las personas que buscan esa vía de solución para calmarse, para llegar a soportar ciertas situaciones difíciles de la vida. Entonces está produciendo, está matando a la gente, está produciendo incluso hasta suicidios, ¿no? Por eso es importante. El maestro Samael siempre habla de que es menester las pausas. Las pausas son lo más saludable. A veces cree que parar es retroceder, pero hace poco el maestro Samael Joao Torbeor en una de sus disertaciones decía que hace falta hacer una pausa, parar. O sea, cuando hay un estancamiento, cuando las cosas ya no están funcionando, entonces hay que parar y ver qué está sucediendo en nuestra vida. Puede que estemos caminando hacia otro lado y no en la dirección de nuestros objetivos. Entonces hace falta hacer esa pausa y eso es muy saludable para avanzar de una forma más rápida. Es importante porque miren que vivimos unas vidas muy rápido. Por ejemplo, hay lugares, hay países donde el nivel de vida es demasiado acelerado. Hablamos de Estados Unidos, hablamos
países asiáticos, hablamos de Canadá, hablamos de países donde, pues lastimosamente, la, la meta fundamental es el dinero. Y mucha gente emigra a estos lugares simplemente pues por conseguir el dinero más rápido, pero les toca trabajar muy duro. Entonces la presión que viven esas personas es muy fuerte. Y como dice Hammer, es indispensable dar un respiro. Mucha gente se ha muerto por estrés. Mucha gente se ha muerto porque se les sube la tensión arterial debido al manejo que están viviendo de sus vidas. Por eso es importante que nosotros empecemos a tomar un respirito, empecemos a tomar un espaciecito y podamos en ese caos practicar lo que es el Seihaku, o sea, tener la calma. Otra forma de tener esa calma es, por ejemplo, cuando estamos tan alterados, es controlar el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el que se maneja en nuestro cuerpo. Entonces, es uno de los síntomas que nos está indicando de que estamos cayendo en una alteración anímica y que nos puede llevar a un caos y que si no lo detenemos vamos a tener un problema ya sea mental, físico, emocional y anímico. Cuando ya empezamos a mirar eso, a autoobservarnos de que nuestro cuerpo empieza hasta a temblar, porque Hammer, hay gente que tiembla, cuando está alteradísima, hay gente que empieza hasta a temblar y empiezan los ojos hasta a desorbitarse. Cuando ya tenemos eso, empecemos a respirar. Respiremos, salgamos. Es más, una de las recomendaciones que también se hace para que uno pueda tener esa calma en medio del caos es retirarse del lugar que le está ejerciendo esa presión. Su merced, vaya, salga, des un respirito, camine, vea otro espacio. Si de pronto el disgusto fue en la oficina, salga de su oficina, no diga nada y camine y distráigase y cambie de ambiente para que así de esa forma pueda controlar ese caos y poder tener la facilidad de tomar mejores decisiones. Y son los países industrializados en donde más se da estas situaciones estresantes, porque viven bajo presión, empleados con sus jefes, etcétera, y sobre todo el tiempo es dinero, ¿no? Bueno, Entonces no tienen un espacio para sí mismo, para prepararse, para disfrutar con la familia muchas veces, ¿no? Porque todo es labor, todo es trato, entonces hay una presión constante y eso hace que no se pueda, digamos, dar ese lugar. Se dice que se debe buscar en el día un lugar. Los antiguos teósofos aconsejaban que mínimo 10 minutos debía el ser humano apartarse del mundo, de su familia, de todo. O sea, buscar ese lugar donde en 10 minutos puede estar en absoluto silencio, ¿no? O sea, hay que buscar ese lugar, hay que buscar ese espacio, el tiempo y el lugar, claro. Muchas veces resulta difícil, pero no es imposible encontrar ese, esa pausa, ¿no? En las actividades diarias para poder recargarse. O sea, vivimos en el tiempo de omega, en donde todo es velocidad y si no paramos un instante, pues podemos ser víctimas de esa velocidad. Cuando se va un carro a mucha velocidad, no se ve el paisaje, no se disfruta de lo que está a los lados, de toda la belleza que está a nuestro alrededor. Y eso puede pasar en la vida diaria, que estamos constantemente con la mente fija en nuestro alto, en nuestras cosas, y no disfrutamos, incluso en el aspecto espiritual. Ah, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, prácticas. Sí, las prácticas son importantes, pero hay que disfrutarlas, ¿no? Y para eso, o sea, tenemos que hacer, digamos, un alto en la vida, ¿no? Se dice que en esta época de la velocidad, en esta época de omega, la lentitud es una virtud, es un poder. Entonces, porque cuando no tenemos esos espacios de lentitud, no disfrutamos realmente de todas las magnificencias que tenemos. Imagínense, en el Tao tenemos todo el tiempo grandiosidades, pero muchas veces lo pasamos como cuando estamos yendo a toda velocidad y no nos fijamos en los detalles. Entonces, por eso es menester esas pausas. Eso es lo que proclama el Seihaku, hacer una pausa, hacer una calma en medio del estrés. Pero ese tiempo
de omega, todo es casi estrés lo que se mueve a nuestro lado. Y en nuestras casas, así de pronto no tengamos una labor fuera de nuestro hogar, en nuestro hogar también se genera un estrés, un cansancio, algo que está haciendo presión y que no nos deja estar tranquilos. Como dijo Jamel, es una práctica hermosa. Poder salir, o sea, dedicar 10 minutos a nosotros, alejarnos del lugar donde estamos y simplemente ubicarnos ya sea en la sala, ya sea en nuestro cuarto, ya sea en el jardín, en el balcón, y esos 10 minutos para poder recuperarnos es algo que genera salud mental, física y emocional. Muchas personas en la actualidad buscan una gran cantidad de medicamentos para poder bajar sus niveles de estrés o para poder nuevamente enfocar sus pensamientos o para hacer de que su cerebro se encuentre un poco más tranquilo y simplemente con esta práctica retirarnos 10 minutos del lugar donde nos encontramos, pues eso ya empieza a generar una paz, una tranquilidad y genera bienestar. Mire, nos como evángeles, sus mercedes como evángeles, es una práctica que podemos enseñar. Una de las mejores recomendaciones de salud que le podemos dar a alguien es retírese 10 minutos, apártese 10 minutos de su vida cotidiana todos los días y va a ver cómo le cambia el mundo. Para eso son los sábados, ¿no? El sábado para que es para recuperarse, ¿no? Es un día de refaxel, refaxel viterial del cuerpo, a nivel mental, a nivel espiritual. Antigua Inti se conocía las vacaciones que ahora se llaman, antes se llamaban los asuetas o los asueta, asueta, era el tiempo dedicado a su eta, a su alma. O sea, ese día de la Semagda era utilizado para fortalecerse internamente, para prepararse para enfrentar las diversas vicisitudes de la vida. Se decía que cada 7 locrones, o sea, en otras épocas, en la época de la Atlántida, cada 7 leocrones separaban un día, un heliocrón, era el heliocrón sabático, y un heliocrón que se retiraban del mundo para dedicarse a su crecimiento interior. Y cada 40 leocrones dedicaban 7 leocrones, o sea, ya eran gente, o sea, que vivían, sabían para qué vivían, sabían para qué habían venido a esta esfera, entonces se retiraban o se dedicaban específicamente a una vida monástica, 7 leocrones, ¿no? Eso se llamaba el asueta o el asueta, o los que ahora se llama asuetos, o vacaciones que ya es un tiempo de vagancia, o sea, se ha tergiversado totalmente esas antiguas costumbres saludables para el alma, ¿no? Y ahora los sabbats, muy pocos dedican a su alma, o sea, los sábados deben ser dedicados a fortalecerse internamente, de tal forma que estar preparados, o sea, hay que estar preparados, porque en la misma Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el mocierto en que viene el Hijo del Hombre, ¿no? Y siempre viene en los momentos caóticos, en los momentos difíciles. Y si no estamos separados, pues nos pasa como los discípulos, que cuando Cristo estaba orando en el huerto, en sus momentos, ¿no es cierto?, en sus luchas internas más difíciles, sus discípulos estaban dormidos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo que no debe sucedernos en nuestra vida si estamos preparados. Entonces, hay que prepararse diariamente con todas las prácticas que nos enseñan dentro del taoísmo. Esa es una gran bendición con la que contamos. Bueno, otra alternativa que nos tenemos para poder alcanzar como esa paz interior y que a veces es muy difícil de que las personas puedan expresar las cosas. Es verdad, mucha gente es muy ensimismada y mucha gente no tiene la facilidad de decir, mire, me está pasando esto. Entonces, eso va quedando guardado dentro del cuerpo y va generando una mella, o sea, que va generando una carga, va generando un daño en nuestros órganos. Una forma que se tiene también para poder ayudar a encontrar esa calma en ese caos, por ejemplo, es la escritura. Quién lo pensara, pero la escritura es una de las terapias emocionales más grandes que existen y solo necesitamos una hoja, un lápiz
y lo que nuestra mente nos dicte. Por ejemplo, hay varias formas de tratar con la escritura y se conoce como escritura terapéutica. La primera es, por ejemplo, tener pues la hoja en blanco y escribir todo lo que se te venga en la mente, o sea, tener una libretica y empezar a escribir lo que se venga, eso hacerlo como por unos 10 minuticos. Entonces empieza a escribir lo que la mente le va dictando, que si le dictó la lista de compras del supermercado, también escribirlo. ¿Qué hace esto? Liberar de una forma muy rápida todas esas emociones que están reprimidas en desorden en nuestro cuerpo. Entonces, por eso aquí no hay cómo pensar, simplemente se liberó de una forma así rápida lo que estás escribiendo. Entonces, que está pensando en el mar y terminó pensando en un bosque y empezó a escribir la lista de la cocina, que lo que va a comer hoy, bueno, en fin, eso libera esa mente loca que está en ese instante ocupando el cuerpo. Otra forma de escritura terapéutica es, por ejemplo, que nosotros tengamos un diario, que empecemos a llevar un diario con las actividades que estamos haciendo. ¿Por qué un diario? Porque el diario ya va a generar un orden en nuestra vida. Entonces, yo tengo mi agenda y empiezo a escribir ahí lo que voy a hacer en el día de mañana. Entonces, mañana voy a hacer ejercicios, tengo estas actividades por llevar efecto, voy a llevar a tal cosa, bueno, en fin, los que tienen que llevar los niños a la escuela, a los elegidos, los que tienen que hacer las compras, que tengo que traer tal, bueno, en fin, la agenda o ese diario es importantísimo y así, ¿qué hace? Empieza a sumerse a controlar sus pensamientos, a dirigir sus actividades y a tener un objetivo en sus días posteriores. Y eso le va a ayudar a empezar a mirar, bueno, ¿qué más aparte de esta rutina puedo hacer? ¿Qué más puedo implementar o qué debo quitar de mi misma rutina para encontrar la misma felicidad o en este caso, pues encontrar la calma? Otra forma terapéutica de escritura es hacer lo que es el diario de agradecimiento. Entonces uno se llega y lo que hace es en una libreta bonita, o sea, sus mercedes compran libretas bonitas o la libreta que tengan a mano, y en esa libreta agradecer todos los días al más mínimo 5 cosas que le pasaban en el día y las escribe, las va poniendo en su libretica, cosa que después va a leer y va a decir, Dios mío, yo tengo mucho por qué vivir, tengo mucho por ser feliz, tengo mucho por estar encontrando la paz y la tranquilidad. O sea, ese diario de gratitud, mejor dicho, yo siempre lo he recomendado, es una terapia buenísima a nivel de salud mental, física, espiritual, a nivel de reconciliación, a nivel de muchas cosas. Entonces, miremos cómo la escritura nos va a ayudar a encontrar esa calma en medio de ese caos. Así es, una práctica muy importante, la escritura, ¿no? Hay otra forma también de, digamos, lograr la confianza en uno mismo, porque cuando se tiene confianza en uno mismo, pues uno tiene la oportunidad de reaccionar de una forma correcta, porque muchas veces ante el caos, ante las tempestades, hay un enemigo fatal que es el miedo, Ay, ¿no? sí. El miedo es el que no le deja reaccionar adecuadamente, es el que le desconecta de esa conciencia cósmica universal a la que deberíamos estar conectados siempre. El maestro Samael Aún Weor decía que cuando la persona está con miedo se desconecta de ese océano de sabiduría y claro, se bloquea, ¿no? Pues eso nos pasa muchas veces cuando estamos en una conferencia y nos atrapa el miedo, nos desconectamos de lo que decíamos y claro, se vuelve un caos la situación, Qué ¿no? horror, Se es hunde. terrible. Entonces, por ejemplo, eso le pasó a Pedro, a Pedro el apóstol, cuando en medio de esa situación difícil en que le estaban torturando a Cristo, va con ese deseo de saber qué pasa, de liberarlo, bueno, qué habría bullido dentro del apóstol Pedro. Y cuando le preguntan, o sea, en lugar, en medio digamos, de toda esa plebe que estaba ahí confundida, pensando que Cristo era un delincuente, le preguntan si él es de los seguidores de Cristo y dicen, no, lo niega, o sea, se deja atrapar por el No, pero miedo, ¿no? Entonces, hay que
desarrollar la confianza en uno mismo, ¿no? Y para eso es excelente las prácticas rúnicas, son excelentes, eso fortalece la voluntad, fortalece todos esos aspectos superiores del ser humano. De igual forma, la práctica de las artes marciales. Las artes marciales, sobre todo las artes marciales internas, hacen que no solo se combata contra los, digamos, las situaciones físicas, sino también contra las situaciones que no vemos, ¿no? Esto nos prepara. Por eso el maestro decía que quien practica artes marciales internas, incluso en los sueños, puede vencer al enemigo, vencer las tentaciones, vencer una serie de circunstancias que pueden hacerle caer, ¿no? Entonces, es muy importante lograr esa confianza en sí mismo. Cuando el ser humano tiene confianza en sí mismo, puede mantenerse firme ante una tempestad, que es importante, por eso hay que prepararse. Hay otra técnica que nos ayuda también a encontrar esa confianza y a disipar una gran cantidad de circunstancias que están pasando en nuestra vida y es la pintura. La pintura es una de las terapias que también está a nuestra disposición, es súper asequible, simplemente menestemos una hoja, colores o un lápiz y empezar a plasmar ahí una gran cantidad de circunstancias. Su merced puede tranquilamente hacer mandalas, dibujar el paisaje, hacer figuras geométricas. Hay pinturas que solamente son figuras geométricas, donde solamente pues se trataría con esa geometría y se harían paisajes o se hacen simplemente símbolos geométricos. O sea, eso es una terapia súper bonita. Elaborar mandalas también es una terapia que relaja mucho. Pero ¿qué hace al pintar? En el momento en que su merced está pintando, que su merced toma el lápiz y empieza de pronto a buscar los colores o algunos simplemente lo hacen al carbón y empiezan a buscar qué van a plasmar, empiezan a dejar ahí, dejan en esa hoja que plasmaron con su pintura esos sentimientos que se encuentran demasiado escondidos. O sea, no se necesitan palabras para escribirlas, simplemente ya la figura que su merced empezó a crear empieza a reflejar lo que hay dentro de su merced y eso queda ahí tranquilamente y queda ahí y va saliendo de su merced y va ayudándole a encontrar más liberación y más tranquilidad. O sea, la terapia de pintar, de colorear, esa terapia es algo que está en la actualidad ayudando hasta las personas que están con problemas de Alzheimer. Por ejemplo, personas jóvenes y personas mayores se les ubica esa terapia de la pintura y empiezan nuevamente a sentir esa paz en su interior para volver a vivir, o sea, les da una esperanza de vida. Y miren que no es difícil, a los niños les encanta colorear. Sus mercedes ven a los niños, uno cuando era niño era feliz con sus colores, sus crayolas y su cuaderno y rayaba todo. Y si podía hasta rayaba las paredes, porque le encantaba colorear. Ya cuando fuimos creciendo, nos alejamos de esa etapa tan bonita de la niñez y nos convertimos en mentes completamente frías y metálicas. Ya son mentes que no tienen la facilidad como de moverse, mientras que cuando éramos niños nuestra mente era completamente manejable, maleable. Y ahorita las mentes son rígidas. ¿Qué hay que volver a hacer? Hacer de que nuestra mente ya no sea rígida, que nuestra mente sea maleable y que podamos nuevamente activar esas cosas de felicidad. Y eso lo hace la pintura. Si su merced, por ejemplo, tiene la facilidad de pintar un mural o de pronto una pared de su casa, se siente súper calidoso. Su merced va y coge la pared de su casa y empieza a dibujar ahí. Y es bonito porque siente que se convierte en un gran pintor porque tiene una cosa grandísima, digámoslo así, un telón inmenso para dibujar muchas cosas, porque a veces las hojas nos quedan chiquitas para dibujar. Los japoneses tienen algo muy interesante y es que ellos son muy sutiles. Bueno, no solo los japoneses, la raza asiática, son muy sutiles en sus palabras, son muy sutiles hasta en sus pinturas. Hay pinturas que tienen muchos coloridos, pero hay pinturas que simplemente son pocos rasgos y se ven tan hermosos. Son solamente unas 3 rayas y ya formaron un árbol y una flor, o formaron con 4 rayas, formaron una casa y de pronto una luna, pero se ve lindo. O sea, esa sencillez
empieza a reflejar el grado también de espiritual de las personas y también empieza a mostrar la calma que pueden tener las personas. Es más, el Seihaku se refleja en la pintura. Hay pinturas que sus mercedes pueden observar y uno dice, Dios mío, ¿qué es eso tan violento? Es más, hasta simplemente pueden ser formas geométricas o como el caso de las pinturas de Picasso que a veces uno las mira y uno dice, pero ¿qué pasó acá? Como hay pinturas también muy lindas como las de Van Gogh, que son paisajes muy hermosos. Entonces, de acuerdo a lo que uno tenga por dentro, lo que va a expresar en su cuadro o en su telón, pues que empezó a pintar. Y es buenísimo, o sea, les invito a que hagan esa terapia de pintar, de que empiecen a generar en su casa antes de reposar. Por ejemplo, se recomienda que antes de reposar el pintar ayuda a que las personas que sufren de insomnio puedan descansar su mente. Es más, pintar antes de reposar ayuda a que la gente quede más calmada, porque va liberando ahí las tensiones que dejó, que tenían el día y ya se va a acostar con más relax, va a tener una mente mucho más tranquila y va a poder tener un reposo mucho más agradable. El estar, lograr la tranquilidad, la paz, la calma en medio del caos, no es cosa de la noche a la mañana, no se alcanza esa actitud de un cierto a otro, ¿no? Alguien puede decir, es que yo no puedo, no, es que uno tiene que prepararse, ¿no? Muchas veces lleva heliocrones a alcanzar ese tipo de actitudes. Por ejemplo, los monjes que a veces se ven en éxtasis ahí en la cima de una montaña en el Tíbet, hay fotos, figuras que uno dice, pero es que solo viendo esa foto ya uno se contagia de esa paz, de esa calma, de esa tranquilidad, ¿no? Pero eso requiere, es fruto ya de una serie de disciplinas que ha seguido en su vida. Vargas Vila, un escritor colombiano, decía que cada casa debe ser un monasterio, ¿no? O sea, tener cierto tipo de disciplinas, acomodándoles a los horarios de trato y las múltiples actividades que se tiene, pero se debe tener una disciplina en cada casa, de tal forma que se va formando esa, digamos, ese espíritu fuerte dentro de cada uno de los seres humanos, ¿no? Esa es la mayor riqueza que alguien puede tener, el mantenerse en calma en medio de tanta dificilidad de la vida. Hay una frase que no recuerdo bien, pero que dice que aquel que pierde todas sus riquezas económicas, hablando de físicas, pierde todas sus riquezas y al siguiente día continúa como que nada, sigue en sus actividades tratando. O sea, ese es el ser que ha llegado al equilibrio, ¿no? O sea, el equilibrio es el mismo Tao. O sea, alcanzar el Tao es alcanzar el dominio de las diversas situaciones, no ser víctima ni del yin ni del yang. O sea, no llegar a los extremos, porque la vida se vuelve realmente un sufrimiento, ¿no? Y eso es lo que venimos a superar, ¿no? El sufrimiento depende en una gran medida de la actitud que tomemos nos ante la vida, porque ante un mismo suceso alguien puede reaccionar de una forma descontrolada, no pensada, y otra persona puede reaccionar de una forma muy tranquila y evitarse una serie de problemas, de dificultades, de sufrimiento, tanto personal como para los demás. Entonces, cuán importante es, por ejemplo, hacer un ayuno de palabra. Es una de las cosas que más fortalece a los seres humanos, ¿no? El maestro Kelly Zeus nos dio el ejemplo. Él hizo, creo, como 5 o 6 eleocrones de ayuno de palabra. Y cuando él volvió a hablar, su voz era totalmente diferente a la que era antes de comenzar el ayuno de palabra. O sea, para que se vea cuán beneficioso es esos ayunos, ¿no? Pero no los podemos hacer un día, podemos hacer unas horas de absoluto silencio, o sea, no hablar
y eso fortalece internamente. Y cuando las cosas no se gasta, cuando la energía de la persona no se gasta hacia afuera, entonces se invierte dentro del individuo y hace de esta persona, pues, que tenga mayor facilidad de actuar con equilibrio y sobre todo actuar en estas situaciones tan difíciles a veces que se presentan en la vida. Hay un comentario, Jamel, en el chat para que lo leamos de Chavita. Ella dice, el maestro Gurdjieff decía que la autoobservación inicia en forma mecánica para concluir en forma conscientiva. Y es verdad, las danzas de Gurdjieff hacen eso. O sea, cuando uno practica las danzas cerebrales o las danzas sagradas, que son las danzas de el autoconocimiento y sobre todo que es el camino que lleva a despertar la conciencia, generan eso, generan esa oportunidad de que estés ahí, viviendo el instante, porque el momento en que tú ya no vives el instante, te perdiste de la realidad que está pasando en tu entorno. Y eso es el despertar de conciencia, o sea, súper, súper buenísimo el porte que estás dando, Chavita. Dicen la fuente solar Jaranday, es Don Salvador. Bueno, Don Salvador, no sé si Chavita es del Salvador o Chavita es de México. Bueno, dice el Mahatma Seleikauer. Es de México, es que es un varón. Ah, ya. Ah, Seleikauer es el que aparece con como Chavita Chava. Ah, ya. Ah, listo, perfecto. Excelente, Mahatma Seleikauer, sí. Es más, hubo un tiempo en que estábamos practicando las danzas de Gurdjieff, las danzas cerebrales, las danzas sagradas, aquí en la Fuente Jaranday, y de verdad que eso ayuda a que uno esté completamente viviendo la realidad. Es la práctica de la clave sol que el maestro Samael Aun Weor también nos enseñaba. Referente a algo, lo que me dice Hamel es muy cierto, o sea, a no nos corresponde hacer esto paulatinamente, o sea, no es de un momento a otro en que ya, mejor dicho, somos calmados, no, pues ya alcanzamos, mejor dicho, la calma iluminada y ya tranquilamente y cualquier cosa que pase no nos va a tocar y no nos va a generar como, digamos así, como cositas o cosquillitas en nuestro cuerpo, no, o sea, es de una práctica constante, es empezar con ese retiro de 10 minutitos todos los días, es de autoobservarnos cómo están nuestros pensamientos y nuestras palabras, es del manejo de la respiración, es el manejo de ejercicios que nos ayuden a encontrar como la paz y la tranquilidad. Es más, es poder el observar la naturaleza. O sea, cómo es de lindo uno poder tranquilamente observar la naturaleza y llenarse de lo que ella está emanando. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar calma en medio del caos, si vivimos en una ciudad y queremos encontrar calma en medio del caos de esa ciudad, tenga su merced en su casa algunas plantas, ojalá plantas con flores, y vaya, mírelas, y se va a dar cuenta cómo se va su merced a llenar de la presencia de ese ser, cómo ese ser va a emanar en su merced paz y tranquilidad. Mira lo que nos está mostrando que le tiene en este instante ese video del lugar donde ella se encuentra. ¿Quién no se llena de éxtasis viendo un paisaje de esos? Y más estando en ese lugar, respirando ese aire, pero al más viéndolo, ya la mente cambia. Inmediatamente encuentra como esa alegría y esa paz que puede estar buscando, viendo montañas, viendo árboles, viendo flores, oyendo pájaros, o sea, nos tenemos que empezar a buscar también como esas circunstancias que nos ayuden a encontrar esa tranquilidad. Si su merced tiene la facilidad de un fin de semana, salir y hacerse un baño de bosque, salga y hágase un baño de bosque, vaya al río. El maestro Samael en estos días entregó la práctica del río, que hablábamos con Jamé en estos días acerca también de lo que es el Tocodama. La práctica del río donde la gente sincroniza su garganta con la voz del río. Sincronizar la garganta con la voz del río es encontrar paz interior, es sincronizarnos con el espíritu de la palabra de ese elemental que es el agua. Inmediatamente estaríamos nosotros encontrando la armonía con la misma naturaleza. Sincronizarse con la madre Gea, vaya y traerte la madre Gea. Si tiene un espacio, vaya, mueva unas plantitas, siembre una huerta en su casa, genere alicierto limpio para su hogar, sembrando una huerta en su casa.
Si no tiene para sembrar una huerta, además tenga un jardín. El estar en contacto con la naturaleza, en unos minutitos, eso nos va a ayudar a generar paz interior y va a ayudar a que podamos estar mejorándonos en esos momentos de caos, poder encontrar la tranquilidad. No es fácil, la verdad, hay gente que tiene un sistema nervioso muy alterado y más para esas personas que tienen sistema nervioso muy alterado, es indispensable hacer terapia de GEA. Así es, Alarquia. Y no es que, o sea, la preparación no consiste en hacer cosas extraordinarias ni ser esos grandes artes marcialistas que a veces parecen inalcanzables ante nuestras fuerzas o hacer hechos que están más allá de lo que podemos hacer nosotros. O sea, si vemos la vida de los profetas, de toda esa gente que eran unos referentes, digamos, en su tiempo, vemos que ellos se criaron en las montañas, en los valles, en esos lugares apartados, y de ahí salían iluminados, ¿no? El maestro Kelly Zeus se formó en una montaña, eh, atrás de las cabras, era pastor de cabras, pastor de ovejas, ¿no? Aprendiendo del balido de las ovejas. Entonces, vemos que eso va fortaleciendo ese espíritu, el aspecto interior del ser humano, ¿no? Y cuando hay esa formación interna, pues todo lo demás fluye. Si leemos la Biblia y vemos cuando Dios le manda a Samuel a elegir un rey para Israel y le manda a la familia de Isaí, y habían hermanos acuerpados, o sea, eran personas que su presencia física decía, bueno, este puede ser el rey porque fue a la familia de allá. Entonces Isaí mostró a todos los hijos y Samuel no recibía, veía que ninguno de ellos, de esos seres que estaban con una gran presencia física, que ninguno de ellos estaba para ser rey. Y le pregunta a Isaí que si tenía más hijos. Dice, sí, el pastor, y le llama a David, que dice, él es el elegido de Dios, y lo unge como el rey de Israel, ¿no? Y este muchacho tenía una virtud, creía en él mismo, tenía también su fe en Dios, pero creía en sí mismo. Y es por eso que cuando después de esto se da el enfrentamiento con Goliat, ninguno del pueblo, que eran personas que habían, digamos que tenían una gran fortaleza física, podían haber luchado con Goliat, pero tenían miedo de su altura gigantesca. David no, tenía esa firmeza interior que le hizo tomar una decisión y lo enfrentó y lo venció, ¿no? Entonces, eso es fruto de una preparación no convencional, ¿no? Que no está, digamos, dentro de los parámetros sociales, religiosos, políticos, o a veces dentro de los parámetros de una preparación física esforzada, ¿no? ¿No? Él estuvo allí en una montaña y de allí salió y se convirtió en un rey y en uno de los guerreros más grandes que ha existido en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, hay que buscar, digamos, la forma de fortalecimiento interno, fluyendo con la naturaleza, con todo lo que está en armonía con el cosmos. No sé, si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la manito. Si desean de pronto dar un porte, con el mayor de los gustos también los estamos oyendo. Algo también muy interesante, y es que, Maestra, sí, claro, dinos. sí, maestra, excelente, excelente la conferencia. Yo le pregunto, el maestro habla de artes marciales internas. ¿A qué se refiere puntualmente? Gratísimas. Sí, las artes marciales internas son las que se hacen, digamos, más allá de lo físico, que es el manejo de la energía, ¿no? Una cosa es el movimiento,
el movimiento, las patadas, los puños, las defensas, los ataques. O sea, estamos viendo, digamos, a la figura física, ¿no? Pero dentro de eso, en cada movimiento también debe manejar el aspecto energético. Por ejemplo, una respiración. Por ejemplo, ya las artes marciales espirituales se basan en la práctica del tai chi, del qigong, son las que menos movimiento tienen, ¿no? Sino que lo que ahí se prepara es el aspecto interno de la persona, a través de ciertos movimientos muy pausados, muy equilibrados, muy suaves, ¿no? A veces eso no es apreciado dentro de los jóvenes, porque los jóvenes, por ese mismo fuego que tienen, son digamos, personas de mucho movimiento, de mucha fuerza física, pero lo otro ya es un manejo de energías, ¿no? Que ya requiere una madurez espiritual que se va forjando, digamos, con estos movimientos suaves, ¿no? Controlados, equilibrados. Muchas veces más fácil es lanzar un puñete, digamos, un puño duro, rápido, que hacerlo de una forma pausada, lenta. O sea, ahí está involucrado todo el ser humano. Por ejemplo, las técnicas de HAR, las técnicas HAR que enseñó el maestro, allí no se meneste utiliza la fuerza física, ¿no? Porque se utiliza la fuerza del contrario. O sea, se aprovecha la fuerza que viene del contrario. Por ejemplo, el golpe que viene del contrario no se opone a ese golpe, se esquiva y se aprovecha, digamos, empujándole, por decir algo, al contrario, ¿no? Viene con una fuerza, uno se esquiva y le empuja al contrario. Esa es una técnica HAR, dejar que pase, digamos, esa fuerza física y aprovechar las energías de la persona. Si nosotros vemos una competencia, una pelea, digamos, de Tai Chi, ellos casi no se mueven, pero solo digamos, con el manejo de la energía pueden romper los codos, el brazo de la persona, las piernas, ¿no? O sea, esa es digamos, las artes marciales internas. Son personas que ya han trascendido lo físico y están ya en otros aspectos energéticos. Pueden manejar esos aspectos. Alguien se acerca y simplemente casi ni mueven la magdo y el oponente sale rodando frente de ellos. O sea, esos están manejando otro tipo de artes marciales, ya no solo meramente físicas, de movimiento y de fuerza física, sino ya de manejo de las artes internas. Sí, es un cultivo también del manejo espiritual, o sea, para eso se necesita también mucha disciplina y empezar a concientizarse de que las artes marciales no son agresión, sino que es una forma y es un camino para alcanzar una espiritualidad más elevada. Mucha gente, pero para poder alcanzar esas artes marciales internas se necesita una calma. No cualquiera va a tener con un temperamento completamente demasiado alterado para alcanzar un arte marcial interna, no. Si sus mercedes se percatan, los maestros que tienen esas artes marciales internas desarrolladas son calmados, o sea, son tranquilos, son personas muy serenas. Es más, hasta su forma de hablar es pausada y son concisos. No son así, no, son bastante tranquilos. Nos tuvimos la oportunidad con Hamel de conocer un maestro, él ya murió, era un maestro japonés de Aikido, se llamaba el maestro Ono, y era un hombre que manejaba artes marciales internas impresionante. Él tenía ¿cuántos años? Por ahí como unos 84. 80 y pico, ¿cierto? Sí. Era ya un señor mayor. Yo no lo veía y él hablaba demasiado pausado, pues no hablaba muy duro y era muy jovial, pero los alumnos que él tenía los elevaba. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de sentir de una forma demasiado leve, porque fue muy leve como él nos hizo a nos, sentir el poder de ese chi
que él tenía en su interior y cómo lo expresaba a los alumnos cuando iba a manejar las artes marciales. Entonces, por ejemplo, los que ya tenía más avanzados, los tiraba y los hacía rodar por el suelo, ¿cierto? Los elevaba, o sea, Sí. los elevaba. Y nos que nos acercamos a la curiosidad para ver qué era lo que se sentía, una fuerza impresionante. Él solamente nos doblegó y nos tiró al suelo, no más, pero solamente medio tocándonos la mano, o sea, impresionante la fuerza. Y uno hablaba con este maestro y era un amor, ¿cierto? Sí, Sí. un amor, o sea, manejaba la calma, la tranquilidad y obviamente pues ese camino espiritual que tiene el aikido, porque el aikido es un camino bastante, es un arte marcial muy espiritual. Él manejaba eso y se lo omitía a sus alanceos. Es más, las personas que sucedían, no, ¿cómo se dicen? Que vienen detrás de él. Los sucesores. Los sucesores de él también manejaban eso. Habían unas evas y unos varones y eran súper joviales, tranquilos y también tenían esa fuerza, ese ki interno, o sea, muy bonito, pero para eso se necesita práctica, para poder alcanzar la calma interna y así de esa forma expresársela a los demás. Todos los grandes seres han tenido ese, digamos, ese poder, ¿no? Han estado preparados. Por ejemplo, en el caso de Salomón, ¿no? Cuando se le acercan dos madres con un niño y decían que cada una defendía que él era, que ese niño era de ellas, cada una defendía eso. Y claro, no es que venían de una forma pacífica, sino en medio de un alboroto y todo un caos. Y en medio de ese caos, la sabiduría de Salomón, o sea, la paz que tenía dentro de él, o sea, hace que fluya la solucel, ¿no? Sí, la Y le dice, tranquilidad. bueno, entonces dividan al niño. Ay, qué impresión. Y, Somos así. y claro, o sea, todo el mundo creían que le iba, porque la palabra del rey Es era claro, ya la un cortaron hecho, o sea, era muchachito. un hecho. Y ya le iban a cortar al muchachito, pero hasta el último cierto ve la reacción de las madres y cuando ve que la una dice, no, no, no le maten, es preferible que le den al otro, entonces, o sea, es el cierto, cómo fluye, ¿no? La actitud, la preparación interna para que fluya la verdadera solución a hechos tan difíciles a veces para las personas. A nosotros nos parece ya esto un caso fácil, pero cuando estaba No, sucediendo, todo eso debió mundo, haber sido muy, muy difícil, o los que sea, estaban viendo, imagínate, algo que, cómo va a matar al a muchachito. resolver este conflicto, porque realmente ambas estaban posesionados de ese niño. Entonces, es menester lograr esa paz. Por eso es muy bueno, por ejemplo, seguir los consejos que da Lao Tse en el libro de Tao Te Ching. Y él habla mucho de la no acción, Ah, ¿no? sí, Él habla mucho de, digamos, de ver las cosas más allá de la imagen, sí. más allá de su contexto físico, ver la esencia de las cosas. Pero todo eso es fruto también de una preparación, ¿no? De una preparación diaria, continua, sin forzar las cosas, pero sin parar. Por eso dice, el camino de 1000 millas comienza por el primer paso. O sea, para alcanzar ese tipo de actitudes que son a veces tan difíciles, porque de pronto saliendo de la conferencia ya estamos peleándonos o reaccionando de la forma Sí, más difícil, ¿no? Lo que sí. pasa a veces dentro de los grupos espirituales, pues van a una conferencia, van a un ritual y a la puerta ya se están peleando. O llegan a la casa y acaban con el O perro. si llegan a la casa y pobre esposa, esposo, los hijos, ¿sí? O sea, no hay una forma de actuar acorde a las cosas que se están viviendo, pero eso es fruto también de una preparación. Me acuerdas mucho de una historia que contaba el maestro Samael Abator Weor, de cómo el maestro Kelunzo lo preparó para tomar buenas decisiones, para tener una mente calmada y para de esta forma desatar nudos.
desatar nudos, o sea, desatar los embrollos que la gente iba a llevarle cuando él estuviera más grande, o sea, ni tan grande, porque jovencito ya le tocó. Entonces, el maestro Samael contaba de que el maestro Kelion Zeus, como ellos laboraban con abejas, entonces, y elaboraban sus propias colmenitas, habían alambres, entonces alambres que quedaban enmarañados en unas bolitas, como esas bolitas que venden de lana, entonces quedan ahí todos enmarañados, y el maestro Kelion Zeus lo ponía a que pues, sacara los alambritos sin romperlos de esa maraña. Y él decía que era la única forma que iba a tener en más adelante para poder desenvolver, desenchipar, poder ayudar a quitar los enredos que la humanidad le iba a llevar. El desatar nudos fue una técnica que el maestro Kelion Zeus también enseñó. Por ejemplo, cuando tenemos un nudo en nuestra vida, una de las formas es desatando nudos físicamente. Entonces hay nudos, por ejemplo, en las bolsas. A veces hay bolsas y se le hace un nudo y la gente simplemente lo corta, o a veces los cortamos con unas tijeras o los rompemos y no le quitamos el nudo. El desatar nudos ayuda a generar esa calma y ayuda de esta forma también a tener una mejor ecuanimidad cuando vayamos a tomar decisiones. A mí me pareció muy interesante la forma como el maestro Samael maneja las situaciones. Si sus mercedes ven, es más, en el caso de ayer, vimos el caso de ayer de una niña que pasó un informe, le pasó una queja al maestro Samael, maestro, me está pasando esto aquí con estas personas. El maestro Samael, o sea, todo el mundo piensa, no, pues van a procesar a los que pusieron la queja, a los que la pelada se quejó de esto. Y resulta que el maestro Samael, de una forma muy tranquila, demasiado tranquila, simplemente le dijo a la muchacha, obsérvese su merced misma, no viva por lo que los demás están haciendo, porque ella decía, es que yo por eso me voy a ir del templo. Y el maestro Samael le dijo, no, pues es que no piense y no viva por lo que los demás hacen, sino por lo que su merced misma tiene en su interior. O sea, le volteó la cosa de una forma impresionante, pero con una tranquilidad, con una ecuanimidad, que uno dice, ve, qué interesante, o sea, cómo puede cambiar las cosas y ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque él maneja esa paz y esa calma interior para poder desenvolver o poder simplemente ayudar a quitar esos embrollos. Así es. Los paradigmas del mundo nos enseñan que los momentos caóticos, las crisis, pues son lo más terrible. Y es así. O sea, cuando hay momentos ciertos en que se puede estar en situaciones límites, ¿no? Y no sabe cómo reaccionar. Y una de las técnicas es mirar desde afuera, ¿no? Por ejemplo, alguien que está fuera de nos no ve la situación nuestra caótica, tan caótica, ¿no? Simplemente lo ve y puede encontrar algún tipo de solución, ¿no? Incluso puede encontrar, digamos, puede ser el principio de algo nuevo, de algo mejor. Y casi siempre las crisis han sido la fuente de de los grandes descubrimientos, de los grandes cambios, de las grandes revoluciones. No ha habido una revolución y una liberación si no ha habido una crisis. Cuando llegan a los extremos límites, un pueblo se levanta y toma las riendas de su historia, ¿no? El mismo cosmos es fruto de un caos. El cosmos surge de un caos, ¿no? Es decir, el caos no es malo. Uno lo ve así cuando pasa el mocierto de crítico, pero en realidad no es malo, ¿no? Es más bien una fuente de vida. Así se lo puede tomar si uno sabe tomar las verdaderas determinaciones. Por eso la preparación, ¿no? Hay que dejar fluir. O sea, no hay cosa más grande que mantener la calma dentro de estos mociertos, ¿no? No hay cosa más hermosa, como nos dicen los maestros, hacer una pausa, a veces parar, declinar las cosas por un mocierto, y allí uno como que ve de lejos la situación, como dicen, como que dicen, ven desde las tablas, ven a los toros, que es diferente estar frente al toro. Entonces, son cosas que tenemos que ir aplicándolos a nuestros
momentos sencillos de la vida y de ahí surge la sabiduría. Porque sabemos que la sabiduría no surge de las lecturas de libros, ni muchas veces de las enseñanzas de los maestros. Bueno, no estoy hablando del maestro Kelly o el maestro Samuel, sino en general, porque se dice que la sabiduría no se transmite, ¿no? Los conocimientos se pueden transmitir, pero la sabiduría no. Por eso ni los libros, ni las personas, ni nada le da la sabiduría, solo Las la experiencia experiencias. personal. Claro. Entonces hay que observar mucho. Cada día aprendemos una cantidad de cosas, Practicar. pero hay que sentarse un cierto a ver qué es lo que hemos aprendido cada día, no de los libros, sino de lo que hemos vivido. Bueno, entonces le damos un saludo también a Sergio Padilla, que se encuentra Let's en go, Chef. Argentina. Un saludo para ti también muy especial. Y aquí ha alzado la Magdito, entonces estamos viendo a la Majal Mogo, un gusto en saludarla. Majal Mogo, la oímos. Ogo, no te estamos oyendo. Bueno, ahora sí, licencia. Buen día para todos los que están en la sala y los maestros Jadamel y Alapia. Gratitud por todos sus conocimientos. Y claro que ya han pasado unos instantes referentes a lo que nos decía el maestro Jadamel de el rey Salomón cuando las dos señoras peleaban por el niño. Entonces, también en una porcel, pues cómo iban a dividir el cuerpo del niño. Y lo más importante también, que ahí se descubrió cuál era la verdadera madre, porque la verdadera madre del niño fue la que dijo, no, no lo dividan, no lo dividan, déselo a ella más bien. Entonces la propia madre salvó la vida de su hijo. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, otra cuestión sobre los nudos que se nos presentan, no solo a nivel psicológico, a nivel de la práctica de la vida cada día, sino que también eso tiene una repercusión, digámoslo así, cuando uno como que se impacienta y el nudo de la bolsa viene muy apretado, entonces dice uno, no, no, cortemos esto. Y eso no lo debemos hacer, porque los maestros han enseñado que cortarle el nudo a una bolsa es como si fuera a nacer un niño y que los médicos siempre tienden a hacer una cesárea, que ese niño debe nacer siempre por la vía natural, que hasta el final hay que luchar para que ese niño nazca por la vía natural, para que reciba las cales y las sales de la madre. Entonces, eso es una enseñanza muy digna y muy grande que sus mercedes han traído al revuelto. Bueno, con eso, ya listo. Gratitud. Gratísimas, Mahalma Ogo, gratísimas a todos los que nos han acompañado en este día. Fue un gusto estar con sus mercedes, acompañándolos también y oyendo también sus comentarios. Y deseamos de que tengan un excelente día. Si alguien de pronto quiere decir algo más, le estamos oyendo antes de cerrar Holística. Así es, hay que fortalecer el espíritu, hay que fortalecerse interna inti para saber actuar adecuada inti en el momento preciso. Esa es una de las enseñanzas que nos han dado los maestros. La confianza en sí mismo, la confianza en Dios. No hay mejor forma de fortalecernos que mutando las energías. Esa es una de las más grandes técnicas de fortalecerse interna y también observándose y también es importantísima la respiración. La respiración es una de las técnicas más grandes para mantener el estado emocional en las mejores condiciones. Bueno, entonces, si no hay más, creo que vamos ya concluyendo este encuentro. Les agradecemos mucho por su presencia
Que Dios les bendiga y estamos en comunicación. Y les recordamos de que se está lanzando ya Renacer, estamos en la segunda Edicel, en el país de México ya empezaron también con la primera Edicel, esperamos de que sea todo un éxito y aquí en Colombia ya vamos en la segunda y que sea todo un éxito también esa entrega.